Buenas Gracias tardes. Rafael por la introducción y también muchas gracias Raúl, Maribel y todo el grupo por invitarnos otra vez y por ver vuestra persistencia durante estos 20 años. Yo les voy a invitar a hacer un viaje durante los primeros años del siglo XXI. Empezamos el siglo XXI, el nuevo milenio, con importantes avances tecnológicos, pero también por ataques terroristas. Todos recordamos Atocha, las Torres Gemelas, el asesinato de Ernest Lluch, pero también con la introducción de nuevas metodologías, métodos tecnológicos, Google, Twitter, Wikipedia, que nos han cambiado la vida completamente. ¿Cómo ha impactado todo esto en la hepatitis B y en la hepatitis delta? En hepatitis B sabemos, y prácticamente no han cambiado las cifras, que la población de sujetos infectados es muy alta, más de 250 millones de sujetos infectados por virus B, la mayoría en Asia, en la región pacífica y también en África. Por lo tanto, una enfermedad muy prevalente, aunque a veces la olvidamos porque no afecta tanto a los países occidentales. ¿Y qué hemos aprendido durante estos 20 años? Teníamos vacunas desde el siglo pasado y durante estos años hemos visto el impacto de la vacuna, sobre todo en Asia. Hemos visto cómo la vacuna era capaz de reducir dramáticamente los casos nuevos de hepatitis B, sobre todo en recién nacidos. Y el programa de vacunación se ha implementado en prácticamente todos los países del mundo. Pero lo más importante es, y este es el ejemplo yo creo más sólido, el ejemplo de Taiwán, la reducción en cáncer hepático. Vacunar frente a la hepatitis B previene el desarrollo de cáncer hepático y creo que este es un evento relevante que hemos aprendido a lo largo de estos años y hemos visto lo difícil que es vacunar en otra área geográfica de gran riesgo de hepatitis B, que es África, y los problemas que tienen para que en África los recién nacidos reciban apropiadamente las dosis de la vacunación. ¿Por qué? Porque la mayoría de los niños en África no nacen en hospitales, nacen en casa, porque en casa, a pesar de que la Alliance Vaccine, la Gavi, proporcione vacunas, no se administran y además porque estas vacunas deben guardarse en una cadena de frío y en África no pueden con estos requisitos. Por lo tanto, todavía existen problemas graves. Y uno dice, bueno, vamos a mirar todo el mundo y estos son datos de ayer, datos de la Organización Mundial de la Salud que muestran que todavía en Europa hay algunos países en los cuales no se vacunan a los recién nacidos. Probablemente porque la prevalencia es muy baja, pero Finlandia y algunos otros países más como Islandia no vacunan a los recién nacidos de hepatitis B. Es una pena y creo que es uno de los objetivos de la eliminación y que por lo tanto debe cambiar. Segundo dato importante es lo poco que diagnosticamos hepatitis B. De esta población infectada, solo se diagnostica un 18%. La mayoría de los sujetos no están diagnosticados y por lo tanto, como no están diagnosticados, no tienen acceso al tratamiento. De los diagnosticados, hemos aprendido cómo se ha ido cambiando la manera de diagnosticar. A principios de este milenio utilizábamos técnicas de PCR muy poco sensibles. Detectábamos el DNA mediante simples PCRs y con unos límites de sensibilidad que no eran adecuados. Durante estos últimos 20 años ha habido una revolución absoluta en el diagnóstico de las infecciones virales
Y ahora tenemos test que podemos utilizar en la comunidad, test de saliva para el diagnóstico de hepatitis B, tenemos el test de sangre seca y también podemos hacer el DNA en la calle, en la comunidad, mediante los test de point of care. Por lo tanto, una revolución que permite incrementar totalmente el diagnóstico. También hemos visto que aquellos pacientes que tienen niveles de viremia muy elevados son aquellos que tienen más riesgo de desarrollar cáncer hepático. Y este es un estudio también de Taiwán que muestra esta clara relación y la necesidad de identificarlos precozmente y tratarlos. ¿Por qué? Porque hepatitis B continúa siendo la primera causa de cáncer hepático en todo el mundo. Más de 500.000 personas murieron el año pasado de hepatitis B. Es prácticamente como toda la ciudad de Málaga que desapareciese de cáncer hepático relacionado con el virus B. Objetivos, tratarlos, diagnosticarlos y tratarlos para evitar estas complicaciones, para evitar cirrosis, para evitar cáncer hepático y para prevenir la muerte de causa hepática. El tratamiento ha ido cambiando. Inicialmente teníamos los interferones y a principios del siglo XXI teníamos el primer fármaco oral aprobado, que era la amibudina. Pero a lo largo de estas décadas han ido apareciendo nuevos antivirales, adefovir, entecavir, telvibudina, el interferón pegilado y el último fármaco TAF. Por lo tanto, ha habido un crecimiento extremadamente rápido con un perfil de seguridad excelente y en este momento además tenemos más de 50 fármacos en investigación como futuros tratamientos. ¿Qué pasaba con la lamivudina? Y todos los que tenemos una cierta edad y tratábamos pacientes con hepatitis B nos acordamos. Los pacientes al cabo de un poco tiempo de estar en tratamiento con la amibudina empezaban a desarrollar rebotes virológicos que eran debidos a la aparición de cepas del virus B resistentes. Los rescatábamos con adefovir, pero también aparecían resistencias al adefovir y hasta que no hemos tenido antivirales potentes como tenofovir, entecavir o TAF. No hemos visto el tratamiento de la hepatitis B como un tratamiento fácil para todos los pacientes. Ahora tenemos 3 antivirales muy potentes que no producen resistencias, pero sí que tienen una limitación importante y es que muy pocos consiguen eliminar de verdad la infección por el virus B. Esto hace que estos tratamientos deban realizarse a largo plazo y al administrar estos tratamientos a largo plazo, pues todos tenemos problemas en seguridad renal, seguridad ósea y también en el precio, aunque sean tratamientos genéricos, fármacos genéricos, perdón, el tratamiento a largo plazo pues claramente condiciona un coste. También hemos aprendido durante estos años que a pesar de negativizar el virus B, incluso utilizando técnicas muy potentes con estos antivirales, en el interior de los hepatocitos, en el núcleo de los hepatocitos, continúa habiendo infección por virus B, que persiste el cccDNA y que por lo tanto no hemos curado o eliminado completamente la infección y al dejar el tratamiento vuelve a reaparecer la viremia y la infección por virus. Por lo tanto, yo creo que estos son los grandes retos para el futuro, la seguridad y la necesidad de eliminar completamente el virus B y terminar de reducir el riesgo de cáncer hepático. ¿Cómo va a ser el futuro? El conocimiento del virus B nos ha enseñado diferentes dianas terapéuticas en las cuales pueden actuar los antivirales, pero también hemos aprendido de la respuesta inmune y en los últimos años se han desarrollado diferentes fármacos inmunomoduladores para
estimular tanto la respuesta inmune innata como la respuesta inmune adaptativa. Y ahora miramos el futuro de la hepatitis B como la combinación de diferentes fármacos. Fármacos para reducir la replicación viral, antivirales, fármacos para inhibir la producción de antígenos virales, de antígeno de superficie, antígeno E, que son sobre todo los RNA de interferencias, fármacos para estimular la respuesta inmune y también fármacos para inhibir el cccDNA. Por lo tanto, es probable que en los próximos años combinaciones de diferentes fármacos consigan que curemos de forma fácil, al igual que ocurría con la hepatitis C, la hepatitis B, y por lo tanto podamos alcanzar el objetivo de la eliminación de la hepatitis B. La hepatitis B se va a eliminar mucho más tarde que la hepatitis C, no va por tan buen camino, es la gran olvidada, y reducir, tal como pide la OMS, el número de nuevas infecciones crónicas y reducir la mortalidad requiere implementar de forma masiva la vacuna y sobre todo en hepatitis B se tiene que aumentar la tasa de diagnóstico. Si no, no vamos a poder tratar el 90% de los pacientes que nos pide la OMS, cuando en este momento solo estamos diagnosticando un 9%. Y vamos a pasar a la hepatitis delta. La hepatitis delta la descubrió Mario Risetto en el año 1979. La descubrió por casualidad. Primero pensó que era una partícula asociada al virus B, luego se demostró que era un virus absolutamente diferente, que era un virus RNA, pero que precisa del antígeno de superficie del virus B como cubierta para que sea infeccioso y pueda infectar al ser humano. ¿Qué ha pasado en los últimos años con el virus delta? Primero, que no sabemos cuántos sujetos están infectados por virus delta. Aquí hay dos estudios importantes, los dos de los últimos 2 años. En uno nos dicen que hay 12 millones de personas infectadas en todo el mundo, en el otro 72 millones. La diferencia es abismal. ¿Por qué esta diferencia? Pues por la metodología de los estudios. Unos, sobre todo, lo estudian en sujetos de bancos de sangre y hay datos de muy pocos países. Otros lo analizan más en sujetos con infección crónica por virus B, pero que están controlados en hospitales. Dependiendo de la población que miremos, si son sujetos sanos o pacientes con cirrosis, la prevalencia de infección por virus delta es completamente diferente y por lo tanto se necesitan más datos. La epidemiología de la hepatitis B ha cambiado completamente. Estos son resultados de nuestro grupo del Hospital Vall-d'Hebron. Nuestro interés en hepatitis delta es antiguo, es desde el año 1980 y vimos en los primeros años un número muy importante de sujetos jóvenes, la mayoría varones y usuarios de drogas infectados por virus delta. Era el momento de la epidemia del delta y ahora en este momento vemos menos sujetos y completamente diferentes. Son sujetos que vienen de otros países, de Rumanía, de Mongolia, del África subsahariana, y son sujetos de mayor edad. Por lo tanto, hemos asistido a un cambio importante del patrón epidemiológico y en hepatitis delta tenemos un gran problema. Estos son datos de un estudio realizado en Chicago, en el cual analizaron el número de sujetos antígeno de superficie positivo en los cuales se buscaba la infección por virus delta, que debe ser una práctica habitual, determinar antidelta en todos los sujetos antígeno positivo. Fíjense, los médicos, nosotros solo pedimos antidelta en una proporción muy baja de estos pacientes, probablemente porque nunca pensamos en delta.
Sabemos también, y estos también son datos nuestros, que los pacientes que tienen RNA del delta viremia detectable son los que tienen peor pronóstico. O sea, no solo tenemos que pedir antidelta, sino en aquellos que son antidelta positivos debemos mirar el RNA para ver si son candidatos a tratamiento y para vigilarlos más de cerca, porque son los pacientes que van a progresar a cirrosis y van a presentar más descompensaciones o van a requerir un trasplante hepático y por lo tanto es importante hacer el diagnóstico precoz. La asociación entre virus delta y cáncer hepático no está clara, los datos son muy controvertidos y por lo tanto deberíamos tener más información. Hasta ahora hemos tratado la hepatitis delta con interferón pegilado. Este es quizá el mejor estudio con interferón pegilado, es un estudio realizado en Alemania y en Turquía, publicado en New England hace ya 10 años, en el cual se veía que un 20% de los pacientes tratados con interferón durante un año eliminaban el RNA del virus delta, pero cuando se seguían a lo largo de 5 años, estos pacientes que estaban curados, un 50% recaían, lo que significa que muy pocos enfermos con hepatitis delta conseguían eliminar la infección. Virus delta también hemos avanzado, sabemos que este virus se replica de forma absolutamente diferente al virus B y sabemos que hay diferentes puntos de ataque en el cual podrían ser efectivos diferentes antivirales, inhibidores de la entrada, inhibidores de la prenilación, que es una enzima que necesita el virus delta para replicarse, las proteínas del virus delta, o también ácidos nucleicos, polímeros de ácidos nucleicos que impiden que el virus salga a la circulación sanguínea. Estos 3 fármacos están en fase 3, pero los resultados preliminares de este estudio con bulevertide, que es un inhibidor de la entrada, fueron discretamente positivos. Discretamente positivos porque consiguieron que pacientes con hepatitis delta que no tenían ninguna opción terapéutica presentasen caídas en los niveles de RNA durante el curso de tratamiento. Esto ha servido para que en junio del año pasado la EMEA autorizase de forma provisional y condicional este fármaco bulevertide, que es un medicamento que se administra por vía subcutánea a los pacientes con hepatitis delta, a una dosis de 2 miligramos que no sabemos seguro si es la dosis eficaz y con la posibilidad de coadministrarlo con un análogo de nucleósidos. Por lo tanto, un campo que se está moviendo, que vamos a aprender más en los próximos años y me gustaría terminar, como no, cómo nos ha cambiado la vida con la pandemia, cómo el año pasado ha estado dominado por el COVID, cómo las vacunas anti-COVID han sido el descubrimiento científico más relevante de este año. La telemedicina ha sido también un descubrimiento importante y finalmente rendirles un homenaje a las primeras 2 mujeres que han ganado un premio Nobel en bioquímica y que además han descubierto una nueva tecnología que puede ser muy útil para el virus B y para el virus delta. Las tijeras genéticas, el CRISPR, que puede ayudar a modificar la información genética y que podrían ser una buena alternativa para eliminar el cccDNA. Muchas gracias. Muchas gracias, María, muy interesante. ¿Alguna pregunta para la doctora Buti? ¿No hay nadie? Hola María, felicidades por la presentación, la verdad es que es muy interesante y yo creo que sirve sobre todo para recordar la importancia del virus B sobre todo y sobre todo del delta que a veces se nos olvida.
Yo quería preguntarte, dado los datos que has dicho de recidiva del virus Delta, a pesar de una primera respuesta al tratamiento, ¿cada cuánto tiempo debemos pedir una RNA en estos pacientes que han respondido al tratamiento con virus Delta? ¿Debemos pedirlo anualmente para comprobar que no recidivan? Yo creo que como mínimo anualmente. Creo que lo correcto es cada 6 meses, porque en este momento tenemos opciones terapéuticas diferentes. Si no hubiese ninguna opción terapéutica, pues yo te diría que quizá una vez al año hay suficiente, pero el estudio de Heiner-Wedemeyer lo que sí demostró es que incluso después de 5 años de haber terminado el tratamiento habían pacientes que recaían. Por lo tanto, creo que el seguimiento debe ser prolongado. El concepto que tenemos de virus C, que quien se cura a los 6 meses está curado para siempre, en virus Delta no se puede aplicar y en virus B tampoco. Sí, enhorabuena, María. Respecto a... Yo sé que vosotros sois referencia no solo española, sino internacional en este área de virus B y Delta. Y me dices que efectivamente en las publicaciones, pues en muchos casos, el virus Delta se olvida pedir y tal, ¿no? Pero vosotros tenéis un protocolo de solicitud del virus Delta en pacientes, por ejemplo, que sospecháis una hepatitis viral aguda y que, bueno, el B lo solicitáis con el Delta al mismo tiempo o una vez que ya se demuestra que el B es positivo, y en los pacientes que ya están crónicamente infectados, ¿de qué forma lo solicitáis el Delta? Sí. Mira, la recomendación de hacer anticuerpos antidelta, y esta es una recomendación de las guías europeas de la ISEL, es a todo sujeto antígeno positivo, una vez en la vida, hacer los anticuerpos antidelta. Esta recomendación es diferente de la recomendación americana, que solo lo recomienda a grupos de riesgo, pero las europeas lo recomiendan a todo el mundo. ¿Qué hemos hecho en el hospital para facilitar la detección de antidelta? Crear un perfil en el cual se llama primera visita hepatitis B. Y en la primera visita hepatitis B automáticamente les hacen los anticuerpos antidelta. Yo creo que es como lo del RNA reflejo en la hepatitis C, cuando uno tiene anticuerpos que de forma refleja se haga el RNA. Yo creo que el antidelta debería hacerse de forma refleja en los sujetos antígeno de superficie positivo. Y esto facilitaría mucho el diagnóstico. María, tú has comentado muy por encima el tratamiento futuro de la hepatitis B. Me gustaría que especularas. Probablemente con un solo medicamento no podremos curar funcionalmente el virus B. ¿Puedes especular si utilizaremos un inhibidor de la cápside más un inmunoestimulante o qué tipo de asociación de medicamentos crees que podrá funcionar? A ver, tenemos datos en este momento que los inhibidores de la cápside consiguen suprimir más la replicación viral, porque tenemos ahora test mucho más sensibles y sabemos que los pacientes que ahora tenemos con tenofovir o con entecavir, que tienen DNA indetectable, cuando utilizamos una técnica mucho más sensible que no están comercializadas, continúan teniendo DNA. Bajos niveles, pero tienen. Por lo tanto, un inhibidor de la cápside que aumentase la supresión sería bueno. Pero aunque aumentemos mucho la supresión, no conseguimos reducir los niveles de proteínas virales, no conseguimos reducir los niveles de antígeno de superficie. Sabemos, porque estamos en estudios en fase 2, que cuando utilizamos RNAs de interferencia, que van dirigidos a bloquear, a interferir la producción de antígeno de superficie, disminuimos los niveles de antígeno de superficie, pues como mínimo ya necesitaríamos 3 fármacos. Y luego todos soñamos que un inmunomodulador pues iría también mejor.
No tenemos mucha evidencia sólida científica de este sueño, pero por lo menos queda bien decir, vamos a estimular un poco la respuesta inmune a ver si se va, o el enfermo ya tiene más efectos adversos, no lo sé. Enhorabuena, María. Yo quería pedirte una reflexión. Sabes que el delta lo conocimos y Casi lo no tratamos. No se oye. El delta lo conocimos y lo tratamos. Pero fundamentalmente, dado que el virus delta, es un ente biológico realmente muy extraño, que está en la escala biológica muy alejado de los virus normales, etcétera, etcétera, ¿tú no piensas que en este momento hay datos para pensar que ha desaparecido lo que recogemos? ¿Son residuos de la época gloriosa? Porque nosotros lo pedimos de entrada y nosotros llevamos años sin detectar en personas autóctonas delta positivo. A mí me gustaría que fuese un residuo de la época gloriosa. Yo creo que el delta también existe y nosotros tenemos cada año casos nuevos de delta. Lo que pasa que en un perfil de pacientes diferentes. El delta lo encontramos en pacientes de África subsahariana. En Mongolia, delta es la primera causa de hepatitis crónica. O sea, es un perfil de pacientes, probablemente del paciente que ha nacido en España ha desaparecido, pero en el paciente de fuera existe. Y si comparten agujas, se puede transmitir. Lo que pasa que como normalmente los españoles no tenemos mucha relación ni con los de Mongolia ni con los de África subsahariana, o por lo menos una relación no muy íntima, pues se ve menos, pero yo creo que el delta existe. Hemos recogido en los últimos 2 años 100 casos de hepatitis en el servicio de urgencias. La primera causa de hepatitis en el servicio de urgencias es la hepatitis B, lo que significa que no vacunamos muy bien porque seguimos teniendo hepatitis B, y dentro de las hepatitis B, una hepatitis aguda delta. Una pregunta, María. Dado la resistencia con la lamivudina, se aconsejaba poner tenofovir, pero tenofovir, los efectos que hayas dicho, renales, óseos, yo he vivido 2 casos de Fanconi y problemas óseos. ¿Está disponible la tenofovir a la fenamida, que parece que no tiene los problemas de la tenofovir dipivoxil? Sí, está aprobado, pero no está en España financiado. No está. O sea, se puede conseguir como medicación extranjera, pero en España el Ministerio y Gilead, que es la compañía farmacéutica del TAF, no han llegado a un acuerdo sobre el precio y por lo tanto está disponible pero no financiado. Bien. Bueno, pues muchas gracias, María. Muy Gracias. interesante.